Aviso. Las opiniones vertidas en este video constituyen opiniones personales de quien las emite. Se basan principalmente en la interpretación sobre sentencias emitidas por tribunales federales, por lo que no debe ser considerado como un punto de vista totalmente técnico. Se recomienda acudir a un especialista en la materia, consultar doctrina especializada o revisar directamente la fuente. Soy la licenciada Valeria Tejeda y en compañía del maestro en Derecho Joaquín Ríos Sandoval te ayudaremos a entender de manera sencilla el mundo jurídico. Así que acompáñanos. El día de hoy analizaremos el amparo directo 23/2023, cuyo ponente fue el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Como antecedente de este asunto, la demanda se presentó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, solicitando responsabilidad por parte del Ministerio Público Federal en contra de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República. Se negó y se promovió un amparo directo ante el 23º Tribunal Colegiado en materia administrativa de primer circuito. El Tribunal Colegiado consideró pasar el asunto a la Corte y la Corte, a través de su facultad de atracción, recibió este asunto. Maestro, para comenzar, ¿nos puede indicar qué es la responsabilidad patrimonial del Estado, por favor? Claro que sí. Cuando el Estado, a través de la Administración Pública Federal, realiza algún acto contrario a la ley, o bien no realiza lo que debe de realizar conforme a la ley, incurre en una responsabilidad patrimonial del Estado por su actuar irregular. Esto genera que a su vez aquella persona que haya sido afectada por dicha actuación tenga el derecho a una indemnización. Por esto mismo, de acuerdo a cada entidad federativa, se va a regular la responsabilidad patrimonial. En el presente caso, como es vía federal, aplica la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. De acuerdo, muchas gracias por la precisión. Si vamos a la normatividad, el fundamento está en el artículo 109 constitucional, en el último párrafo, que establece lo siguiente: la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Es necesario puntualizar que cuando se refiere a objetiva y directa, quiere decir que el Estado va a responder de forma directa, no de forma subsidiaria. ¿Esto qué es? Antes, si tú querías demandar al Estado, tendrías que demandar primero al servidor público y posteriormente, si éste no pagaba, ya podría entrar el Estado. Esto se le considera como responsabilidad subsidiaria. Actualmente, ya con esta ley y esta reforma a este artículo constitucional, se puede demandar de forma directa. A esto se refiere de forma directa. Y objetiva, no debemos confundirnos con la materia civil. La materia civil es responsabilidad civil objetiva, que es cuando hay un uso de mecanismos peligrosos que generan un daño. Pero en este caso, cuando se refiere a objetiva, se refiere a un actuar irregular. Es decir, ya sea que la autoridad hizo algo que no tenía que hacer u omitió algo que debió de haber hecho. ¿En dónde se determina esto? En la ley. Ahora bien, en el presente caso, la primera sala analiza si el Ministerio Público puede incurrir en responsabilidad, aclarando que este tema es muy técnico. Por eso vamos a puntualizar cada punto con la mayor claridad posible. De acuerdo. En cuanto al fundamento, se encuentran los artículos 19, 20, apartado A, y 21 y 102, apartado A de la Constitución Federal. Aquí se establece que el Ministerio Público debe actuar de la siguiente manera, de tal forma que si no lo hace podemos estar hablando de una responsabilidad patrimonial por parte del Estado. Primeramente, en el inciso A menciona: hacer constar quién realizó la detención o ante quién compareció el inculpado, el día, hora y lugar de la detención o de la comparecencia, así como en su caso el nombre y cargo de quien lo haya ordenado. Inciso B. Se le hará saber al inculpado la naturaleza y causa de su acusación, así como el nombre del denunciante o querellante. Inciso C. Se le hará saber al inculpado los derechos de la Constitución Política de los Estados Unidos que le otorga,
particularmente dentro de la averiguación previa. Estos son los siguientes. El primero, a no declarar si así lo desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor. 2. Tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por personas de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar un abogado, se le designará uno de oficio. 3. Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación. 4. Que se faciliten los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación. 5. Que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezcan, los cuales se deberán tomar en cuenta para dictar la resolución que corresponda. 6. Que se le conceda su libertad bajo caución. 7. Que no quede incomunicado con las personas que él solicite utilizando el teléfono o cualquier otro medio de comunicación del que se pueda disponer. 8. A designar un traductor cuando el detenido perteneciera a un pueblo o comunidad indígena, o si fuera extranjero cuando el detenido no hable suficientemente español. 9. A que los hombres y las mujeres sean separados en los lugares de detención y reclusión. Y finalmente, que se respeten los plazos previstos en las disposiciones citadas. Por otra parte, también se considera que el Ministerio Público puede incurrir en una responsabilidad cuando no se realicen las diligencias necesarias para que se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. Es decir, las causas que les mencioné anteriormente, en el caso de que el Ministerio Público no actúe conforme a esto, podemos hablar de una responsabilidad patrimonial del Estado. Otro tema importante que aborda la sentencia como segunda vertiente es el hecho de el efecto corruptor del proceso penal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando la policía o autoridad ministerial realiza alguna conducta fuera de todo cauce constitucional o legal. Por ejemplo, que aporte u obtenga pruebas ilícitas. La conducta de la autoridad ha provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria, de tal forma que lleva a una falta de fiabilidad de todas las demás pruebas. Es decir, por ejemplo, cuando se siembran pruebas. Una prueba que sea ilícita da duda a que las demás sean pruebas reales obtenidas por parte del Ministerio Público. Y el último punto que se aborda es que la conducta de la autoridad ministerial impacta en la opinión pública de tal forma que se incrimina a la persona antes de que obtenga una sentencia. Estas acciones violan el principio de presunción de inocencia, que conforme la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son 3 aristas en la presunción de inocencia. La primera es que la carga probatoria corresponde al Ministerio Público, es decir, es el Ministerio Público quien debe de determinar que la persona es culpable de ese delito y no del imputado acreditar su inocencia. Una segunda vertiente es que en caso de alguna duda de que si la persona o no cometió el delito, el juez debe de absolver a la persona, es decir, lo que se le conoce comúnmente como más allá de toda duda razonable. ¿Por qué existe este principio? Porque es 1000 veces peor que se declare culpable a un inocente a que se libere a alguien que fue culpable, ya que la libertad es un derecho humano indisponible. En este caso, que es a lo que se refiere la sentencia, no podemos prejuzgar. Será el juez, en última instancia, quien hasta analizar el cúmulo probatorio va a determinar si la persona es o no culpable, mientras debe ser tratada como inocente. ¿Cuándo se rompe este principio? Cuando, por ejemplo, el Ministerio Público o la policía hacen ruedas de prensa y exhiben a la persona como si él fuera el autor de ese delito, lo cual no procede porque en ese caso el Ministerio Público está alterando la opinión pública para incriminar a alguien cuando aún no existe una sentencia condenatoria. Ahora, esto es muy importante.
No significa que el Ministerio Público no pueda dar declaraciones al respecto. Sin embargo, debe ser muy cuidadoso. En las ruedas de prensa o ante los medios de comunicación debe dar datos objetivos, no consideraciones de carácter personal. Es decir, puede dar datos de cómo fue que se llevó la detención, quién la autorizó, cuál es el estado procesal que guarda el presente asunto penal. Pero no puedo decir esta persona ya es culpable o decir algunas cuestiones que generen la criminalización de dicha persona. ¿Por qué es importante este punto? Porque puede manipularse la opinión pública y en todo caso el juez penal se sentirá obligado a dar una sentencia no conforme al cúmulo de pruebas que aporta el Ministerio Público, sino conforme a lo que diga la opinión pública. Por eso este punto es muy importante y en caso de que el MP tienda a incriminar a una persona, es procedente su responsabilidad por un actuar irregular. Así es, en el tema que estamos hablando, pues es importante precisar que se debe actuar conforme a cada caso específico. En los preceptos constitucionales que mencioné, pues debe actuar en la legalidad lo que realiza el Ministerio Público. En el caso de que no esté actuando de esta manera, pues hablamos de la responsabilidad patrimonial. Otro punto que me parece importante que mencionó el abogado es el principio de presunción de inocencia y la importancia de manejar los términos adecuados. No es lo mismo decir presunto responsable a culpable. Es importante destacar eso. Ahora bien, otro punto importante que debemos abordar en la sentencia es que también se hicieron imputaciones a la Policía Federal porque se manifestaron actos de tortura, pero se debió iniciar un proceso distinto ya que eran diferentes, porque una autoridad realmente no puede responder por otra, se tenía que llevar ante otra dependencia. Asimismo, de acuerdo a los artículos 21 y 27 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la Corte interpretó lo siguiente: por actividad administrativa irregular, los particulares deben acreditar este daño causado. En la ley se establecen los criterios que se toman en cuenta, que en este caso son dos. Primeramente, que las causas productoras sean identificables. Este es el primer supuesto. En este caso debe probarse de una manera fehaciente la relación causa-efecto, es decir, que existe una relación entre la lesión patrimonial y la conducta irregular que se puede imputar al Estado. Por otro lado, el siguiente supuesto se refiere a las causas que no son identificables. ¿A qué se refiere esto? En ese caso, la causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones causales, así como la participación de otros agentes en la generación de la lesión reclamada, debe probarse a través de la identificación precisa de los hechos que produjeron el resultado final. En este caso en específico, el monto de la indemnización deberá distribuirse proporcionalmente entre todos los causantes de la lesión patrimonial reclamada, de acuerdo con la participación que hayan tenido en las actuaciones. Entonces, ¿cómo es que se demanda la responsabilidad patrimonial del Estado? Dependemos si es una dependencia federal o es una dependencia local. Si es federal, se aplica esta ley que ya comentamos. Si es local, se aplica la ley de responsabilidad patrimonial de cada entidad federativa. Ahora bien, el juicio se debe de llevar forzosamente en la vía administrativa. Y aquí es cuando la Corte señala algunos criterios de imputación. El primer criterio es que los hechos o actos dañosos se puedan atribuir a una organización o a un ente de la administración pública. La administración pública o ente deberá de responder por los servidores públicos a los cuales estén adscritos. Por ejemplo, en el caso del MP federal, procede la Fiscalía General de la República y en caso de la Policía Federal, aplica la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, se demanda al ente del cual depende. Otro punto importante a destacar es que cuando se ejecutan obras, es importante distinguir si la administración pública da una directriz
o en su defecto quien ejecuta el acto tiene cierta facultad discrecional para modificar el proyecto. En este caso preciso, se debe de analizar si procede a hacer la imputación, ya sea al órgano del cual depende. En este caso se debe hacer la imputación ya sea al ente público o ya sea a la persona que ejecuta el acto. Asimismo, cuando concurren ciertos hechos de los cuales no se puede distinguir cuándo inicia uno y cuándo concluye el otro, es decir, que ambos aportaron a que se generara un daño en común, se tiene que demandar directamente a ambos. Y en este caso, la indemnización que se emita debe ser de forma solidaria por parte de los entes públicos. Ahora, si concurre un ente federal y un ente local, se tendrá que demandar cada quien en su respectiva legislación. Aún así, cada quien responderá proporcionalmente por el daño ocasionado, inclusive aunque no se pueda distinguir. Por último, también existen casos en los cuales hay concesiones. Un ente público concesiona una actividad a un tercero, incluyendo que pueda ser una empresa o persona física determinada. En ese caso, si, por ejemplo, no se puede deslindar de responsabilidad al ente público, este tendrá que responder por los actos de la persona a la cual se dieron esos derechos. Lo anterior que se derivó en este caso precisamente fue que se alegaron los daños provocados por la Policía Federal, pero en este caso no se debía seguir el proceso como en el caso del Ministerio Público, sino que se tenía que iniciar el proceso contra una dependencia distinta, que es la de Seguridad Pública Federal. Para concluir este episodio, vamos al punto legal. Lo voy a mencionar en 3 puntos importantes que debemos considerar en este episodio, que es primeramente analizar los preceptos constitucionales adecuándolos a la situación específica. Es decir, los preceptos constitucionales establecidos en el artículo 109, en el caso de que el Ministerio Público o la autoridad no actúe conforme a lo que se establece, podríamos llegar a hablar de esta responsabilidad patrimonial, pero como lo mencioné, debemos ver el caso en específico. También otro punto importante que vimos en este episodio pues es la diferencia que se tiene en la Policía Federal y en el Ministerio Público, en este caso que vimos de la sentencia, porque no se le puede imputar, digamos, esta responsabilidad, como en el caso de la Policía Federal, que se quería llevar ante la Fiscalía General cuando no le correspondía. Y por último, otro punto importante que considero que debemos de resaltar es el principio de presunción de inocencia, es decir, la terminología que se maneja al hablar de presunto y culpable. Esto puede influir en la decisión del juez y se puede someter a una opinión pública. ¿Cuál sería su comentario final, abogado? Para finalizar, es importante destacar: no todo acto que ejecute el Ministerio Público daría lugar a una responsabilidad patrimonial, ya que en este tipo de casos la Suprema Corte fue muy reticente, ya que no se podía dilucidar si el Ministerio Público realizaba actos jurisdiccionales. Ya con esta sentencia, ya ahora sí determinó que sí puede ser demandado por una responsabilidad patrimonial del Estado. Ahora, para que proceda la acción, tenemos que determinar cuál es ese actuar irregular, ya que en un principio muchos abogados comentaban, es que si me absolvió el juez o el tribunal de apelación o el tribunal colegiado en amparo, entonces se aprecia que el MP actuó indebidamente. Pero no, una sentencia de absolución no genera en automático la responsabilidad patrimonial del Estado en contra del Ministerio Público, sino que es ese encuadramiento de qué hizo mal o qué no hizo para que proceda conforme los parámetros que ya vimos a lo largo de este podcast. Ahora bien, también es importante que no confundamos la responsabilidad patrimonial del Estado con el error judicial. El error judicial únicamente aplica a órganos jurisdiccionales, es decir, aquellos jueces y magistrados que resuelven conflictos sometidos a su potestad jurídica. Si uno quiere demandar el error judicial, tendría que irse no por la vía administrativa,
sino por otra vía que lamentablemente aún no hay una regulación expresa en nuestro sistema jurídico mexicano. La base del error judicial lo encontramos en el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y sobre este punto, el alto tribunal aún no se ha pronunciado al respecto, por lo que tenemos que seguir esperando a ver cuál es el criterio que emite en cuanto al error judicial. Es decir, reclamarle responsabilidad a los jueces y magistrados. Como punto a acotar, una de las premisas necesarias para que opere el error judicial es que debe de haber una sentencia firme. Si no hay sentencia firme, no procede el error judicial. No obstante, insisto, tenemos que esperar a ver qué resuelve la Corte. Así es, me parece que sería un tema muy interesante incluso para otro episodio. Muchísimas gracias a todos por vernos, muchas gracias por su participación. Cualquier duda o comentario lo estaremos respondiendo y muchas gracias por vernos. Con nosotros, tu seguridad y confianza están aseguradas. Talaf Abogados, siempre a tu lado.